Empezamos, bueno, sí, ya lo he dicho, pero ¿ya lo estás grabando? Sí. ¿Tú no tienes diapositiva? Diapositiva. ¿Me traes dos o tres en el bolsillo? Bolis no. Fíjate tú, que siempre llevo 4 discos y al cambiarme esto se me han quedado encima de la mesa todo. Jugando, le pasa lo mismo, bonito, también nosotros traemos un poco de bolis también. Casi no siempre Bueno. bolis también. Yo tengo ahí un montón de José. Tú pídele a José que José siempre tiene bolis. Estos son malos. Yo normalmente siempre tengo, pero fíjate, qué casualidad, un día al año. Bueno, ¿empezamos? Sí. Que lo diga el Mr. of Universe. Almanza está grabando. También. ¿Está en directo? No. Respondiendo a cómo te llamas. Juana. Respondiendo a Juana, en el tema de la titularización, que era de lo que decía, lo acabamos de hablar, pero bueno, como lo estaba grabando. En el tema de la titularización, en España, que es diferente, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos, en Estados Unidos, cuando se ceden los derechos de crédito, cuando se tituliza un préstamo, se tituliza todo, o sea, se cede todo. Se ceden los derechos reales, se ceden los derechos de crédito, se cede todo. O sea, yo ya, este préstamo lo he cedido, me lavo las manos, ya no tengo nada que ver con él. En España, las bolserías aquí pues son diferentes, es una entidad financiera titulizaba un préstamo hipotecario, de la asociación de PYME, pero bueno, y cada préstamo hipotecario cedía los derechos de crédito a través de una sociedad gestora, el fondo de titulización, pero los derechos reales se los queda la entidad financiera. Así no tiene que modificar en las cartas del registro de la propiedad el titular de la garantía hipotecaria. Porque en el registro de la propiedad, en las cargas no aparecen los préstamos, aparecen las garantías hipotecarias. Entonces, ¿cómo? Sí, pero eso, exactamente, pero eso es otra historia. Vamos por partes porque no me quedemos. Bueno, terminemos con la titulización. Entonces, hay la historia que decías tú, ¿puedo denunciar? ¿Hay legitimidad? Vale. Lo que no hay legitimidad es que la entidad financiera te reclame la deuda. Sí que te puede reclamar la subasta de la garantía hipotecaria si no pagas la deuda. Pero la deuda no te la puede reclamar. ¿Por qué? Porque ha cedido los derechos de crédito y ya no es tu acreedor. Entonces, lo ideal sería que todos los procedimientos de ejecución hipotecaria los iniciase conjuntamente la entidad financiera y el fondo de titulización. Fondo de titulización, que yo solamente he visto dos, solamente conozco dos, de Bankia y un RMBS. Hay varios, el 1, el 1, 2, 3, 4, los dos juntos. Entonces, el fondo te reclama la deuda. El juzgado te da un plazo, 20, 30 días para abonarla. No la abonas. El banco reclama al juzgado que se señale fecha de la subasta. Y están los dos. Uno te reclama la deuda y si no abona, que normalmente decir casi el 100% de los casos no te abona. La segunda, que es la entidad financiera, reclama la subasta de la garantía hipotecaria. Luego, si se queda con la entidad, con el inmueble, la entidad financiera, ya en la cesión de remate al tercero ya se lo pasará al fondo. Pero eso es así, pues dos juntos. Ahora, que la entidad financiera te reclame a ti la deuda no tiene legitimidad activa. ¿Qué hacen los jueces? Escudarse en un Real Decreto, en los artículos 30 y 31, diciendo que pueden iniciar los procedimientos judiciales las entidades financieras. Pero si tú te lees bien esos artículos, que me parece que es del Real Decreto Ley 716/2009. Sí, de 24 de abril. Sí. Sí. Pues no te dice que lo puedan hacer en su nombre. Pueden iniciar un procedimiento judicial. ¿Pero dónde pone que en su propio nombre?
se les ha pasado a los jueces. Léase usted el poder que le ha dado la sociedad gestora, a la entidad financiera, para que la represente. Léase usted en el contrato de constitución del fondo, ¿qué pone? Esto que pone que da un poder lo más amplio posible para que inicie todo, para que en nombre y representación del fondo, de la sociedad gestora, inicie el procedimiento. Eso es algo parecido como en el administrador de fincas. Hay una reunión de comunidad de propietarios y se le encomienda, porque hay un vecino moroso que debe 12 meses de cuota de comunidad, se le encomienda al administrador que inicie un procedimiento judicial para recuperar ese dinero que le debe el tercero. No va el administrador de fincas y le pone un procedimiento en su propio nombre. Manolito, administrador de fincas, no. El procedimiento se pone en nombre de la comunidad de propietarios. Y lo firma el presidente. Una cosa es que la entidad financiera inicie el procedimiento en su propio nombre, solicitándolo, y otra cosa es que la inicie en nombre de la sociedad gestora, que es lo que debería de hacer. Reclamar la deuda en nombre de la sociedad gestora. Lo que pasa es que así levanta la liebre, y entonces, claro, todo el mundo se entera. Anda, el nombre, anda, que está titulizado. Así, el 90% de las personas pasan por el procedimiento y no tienen pajolera idea si está titulizado, si no está titulizada su deuda, si tiene legitimidad del banco o no tiene. El juez no se entera tampoco de nada, porque no lo ha pedido el banco, pues no se entera de nada. Eso es fraude procesal. Eso es fraude procesal. Además, creo que en alguna sentencia que yo he leído de algún juez que ha visto que no tiene legitimidad activa para poner la demanda del banco por su propio nombre, es que dicen que cuando se basan en ese eso es un reglamento, y ese reglamento se opone a una ley, porque la ley sí lo deja mucho más claro, y según la perspectiva legal, un reglamento nunca jamás puede estar por encima de una ley, tiene un rango legal inferior. O sea, un reglamento no puede cambiar una ley, la puede desarrollar en los aspectos concretos, pero no puede cambiar lo que dice la ley. Y es lo que hicieron precisamente para eso, para abrir una puerta que los bancos, en su propio nombre, y claro, no, pero es mala interpretación. Es mala interpretación. Porque puede iniciar, pero no puede iniciar en su propio nombre. No lo dice la ley. Es algo parecido a lo que pasó con la moratoria. Eso de que, puede solicitar la moratoria en el lanzamiento si se adjudica el inmueble a la entidad financiera, o a cualquier otra persona que obre por su cuenta. Y vinieron todos los jueces, los mafiosos, la cosa nostra judicial, y dijeron, ya está, cualquier persona que obre por cuenta del banco. Y se le alegaba, pero ¿usted sabe el lenguaje español o qué? No dice, se le adjudica a la entidad financiera o a cualquier persona que obre por su cuenta. Se dice a la entidad financiera, o a cualquier persona que obre por cuenta propia, o por su cuenta. Por lo tanto, si fuese todo junto, es por cuenta, a la entidad financiera o a cualquier persona que obre por su cuenta, es por cuenta del banco, de la entidad financiera. Pero si es entidad financiera, o cualquier persona que obre por su cuenta, es cualquier persona que obre por su cuenta. Javier, por su cuenta, va a la subasta y ya está. Por separado. Y eso, claro, es una coma. Es que el lenguaje manda en un país, su lenguaje está en la cúspide. Las interpretaciones se las mete usted, señoría, por el culo. Sobre todo en este tema. Se la ha negado un montón de veces. No hacían caso nunca. Le han denegado moratorias a muchísima gente. Los sinvergüenzas, a muchísima gente. No teniendo que denegarlo, porque era una interpretación torticera de la ley 1/2013. Ha venido este gobierno en el Real Decreto del 10 de marzo del año 2020 y entonces ya lo aclaró más. Que bueno, se tiraron por... Yo tengo artículos que dijeron una inseguridad jurídica, no sé, pero si era lo mismo que había desde 2013. Y entonces han puesto, se le adjudique el inmueble a la entidad financiera,
o a cualquier otra persona física o jurídica. Que era lo mismo que decían, pero ya mucho más claro. Que el anterior era de Mariano Rajoy gallego, que no se sabe. Entonces lo dejó así. Eso le vino a los jueces, maravilloso, para quitarte la razón y dárselo a los bancos indebidamente. Pero ahora ya a cualquier otra persona física y jurídica. Ya le ha jodido. Porque incluso la del 31, la magistrada Emma María Cobo, intentó retorcer la historia. Y se le dijo, aquí la ley dice lo que dice. Porque ella se tenía que ser un tercero de buena fe. Y no me cuente películas. La ley dice a cualquier otra persona física o jurídica. Punto pelota. Usted tiene que acatar la ley. Es una funcionaria. Acatar la ley. Pues intentó no acatarla. Al final, acata. Por lo menos en ese tema. En otras muchas cosas no acata la ley ni nada. Pero la historia es la ley. O la haces muy clara, o si no, los jueces siempre se están acogiendo a unas por aquí, a por otro lado. Es como lo del artículo 693.1 y punto 2. Es que es la leche. Es la leche. Y nunca te han contestado. Se han planteado 100.000 escritos al respecto. Nunca han contestado. Te pueden decir, desestimado por esto. No tiene usted razón por esto. No. Nunca han querido contestar a eso. Claro, pues no puede. Claro, porque ¿qué dice el artículo 693.2? El tema del vencimiento anticipado es si se ha acordado entre las partes del contrato. Un contrato de adhesión, estamos en contrato de adhesión, no de negociación. Por lo tanto, no tiene cabida. Es que eso es una de las mayores salvajadas que se han hecho en este país. El 100% de los procedimientos de ejecución hipotecaria son nulos, no 99,99. El 100%. No se puede aplicar una ejecución hipotecaria más que el apartado 1, que es instar la ejecución por aquellas cuotas que están impagadas. Por lo tanto, vencidas, impagadas y exigibles. Nada más. No se puede aplicar el vencimiento anticipado a través de una ejecución hipotecaria, porque se hace a través del artículo 693, apartado 2, y lo dice claramente. Solamente se puede instar el vencimiento anticipado si hay un acuerdo entre las partes. Estamos hablando de contratos de adhesión, en que la entidad financiera, que es la parte predisponente, te impone a ti el clausulado. ¿Dónde está el acuerdo? ¿En una imposición hay acuerdo? ¿Hay pacto? ¿Acuerdo? ¿Convenio entre las partes? No. Por lo tanto, no se puede aplicar. Eso se ha alegado un montón de veces, a dos siempre igual. Ni puñetero caso te han hecho. Pero eso en algún momento, pero todo el procedimiento de ejecución hipotecaria, a todo el mundo que han hecho de su casa, a todo el mundo que le han subastado la vivienda, todo irregular. De una forma delictiva, se puede decir, delictiva. Sé que, vamos a ver, yo siempre he decidido que puede ser fuerte llamarle delincuente a un juez o delincuente a un letrado de la Administración de Justicia, pero es que realmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y te pone delincuente, el que delinque, delinquir, cometer delito, delito, quebrantar la ley. Pues si usted, la ley dice blanco y usted hace negro, está quebrantando la ley. ¿Es muy fuerte que le llame delincuente? No, porque si el delincuente es el que quebranta la ley, usted es un delincuente, señor. O señora, usted es un delincuente. Sin más. Con toga, pero delincuente. Con toga y puñetas, pero es un delincuente. Sin más. Usted quebranta la ley. Ya está. No hace ni caso. Actualmente es la historia del 32. Ya nos han quitado Agustín Gómez Salcedo, lo han elevado a la audiencia provincial. Bueno, como premio a su buena labor. Sí, pero en su conjunto de la ley. Ya, pero yo estoy. ¿Ves por qué no vengo? No, pero Mira sí. qué noticia me Pero da. bueno, por lo menos ya no está en el 32. Yo quejones, ahora está en la provincia. está la No, provincia que es no, peor. no es lo mismo. Vamos a ver, no es lo mismo. Vamos a ver. El juzgado de primera instancia número 32 era un cortijo que tenía ahí entre el magistrado y el letrado administrativo. Un cortijo que tenía. Hacían y deshacían a su libre antojo. Ahora le han ascendido, probablemente también por ser quien es y tener al lado a quien tiene, le han ascendido
a la audiencia provincial. Que ya no es lo mismo. En la audiencia provincial las secciones tienen, en algunas secciones, 2 compañeros o compañeras más o 3. Ya no está solo. Aquí él cogía, firmaba y decía 2 y 2 son 7. No, por saco. No le tosía a nadie. Pero ahora, ya en la audiencia provincial, hay secciones de 3 magistradas, o de 4. Por lo tanto, a no ser que le nombre como magistrado ponente y al redactarlo, pues en fin, vosotros también tienen que dar su propósito, pero eso es todo. Pero la historia es que cuando no es el ponente, tendrá que tragar un poquito con el ponente, a no ser que los 3 sean de la misma cuerda o los 4 sean de la misma cuerda. Pero ya no lo mismo, porque en el 32 era él solo. Hacía y deshacía. El año pasado se sobreseyeron muchos procesos. Entonces, de diferentes órganos judiciales, del 32, del 31, del 100, de Papa, de Fuenlabrada. ¿Vale? Del 32, que yo conozco, o de los que llevaba, ninguno. Ninguno del 32. Luego la audiencia provincial le tumbaba y sobreseía. Yo tengo varios del 32 sobreseídos, pero nunca por él. Sin embargo, de María Pombo sí que tengo. Y del 100 también. Pero el 32 ni uno. Se buscaba la escucha más idiota de por esto, no por esto, nada. Te desestimaba toda la oposición. Claro, recurso de apelación a la audiencia provincial, sobreseimiento, y tenía que acatarlo. Varios del 32 para la audiencia provincial, ni uno solo. Es que tenía el Consejo General del Poder Judicial, tenía que investigar ese juzgado, todo lo que se ha hecho en ese juzgado. En ese juzgado se ha hecho una auténtica masacre con los procedimientos, una auténtica masacre. ¿Por qué? En este punto conviene recordar que la señora esposa del titular del 32, la Consejo de Sancero, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Padrino o bien madrina. Está en sala segunda de lo penal del Bueno, pero eso fue Del Consejo General del Poder Judicial. claro, y fue luego el que procesó a los mozos de cuadra, los jefes, ¿no? Sí, la Carmen Lamela. Señora Carmen Lamela. Carmen Lamela. Pero está en el Supremo, está en lo penal. Sí, en la segunda. Sí. Por eso, pero es que tiene un enganche. Sí, no. Por eso digo, Por eso. lo han ascendido. En vez de ponerle patitas en la calle, bueno, con toda la documentación que hay, anda que no tenemos documentación para tener entre reinos también. Pero lo han ascendido. Pero a nosotros, mucho mejor. Venden una sección. A lo mejor tampoco le han mandado una sección de la que manejan las ejecuciones hipotecarias. La 9, la 10, la 14, la 18, la 19. ¿Y qué pasa con el letrado? 21 y 25. ¿Y con el No, letrado? el letrado ¿Eh? sí. ¿Con el letrado de él? Bueno, el letrado ahí sigue. Y el problema que hay es que el juez que han pasado, se ve que han puesto un juez sustituto, ahora una jueza sustituta, pero no llegan resoluciones judiciales del titular. Solamente él. Y está intentando resolver los procedimientos. Está cayendo en pura prevaricación, pero pura prevaricación. Está intentando resolver los procedimientos él solo. Me han dicho. Perdón. Es que en el caso de la madre de Ricardo es tremendo. Mira, yo le dije, tranquilo Ricardo, que no se va a atrever a esto. Y dijo, puta, se ha atrevido. Se ha atrevido. Ha dictado ayer, el viernes, dictó la diligencia de posesión de la madre. Resulta. Fernando Cabala. Fernando. Me lo dices en serio. O sea, dictando sí, diligencias. pero escucha. O sea, archivó el procedimiento, porque se lo pidió Publicente. Archivó el procedimiento. Yo que lo había esto, le dije a Ricardo, rápido, los documentos de tu madre para pedir la moratoria. Y estoy viendo lo que se está haciendo. Lo típico que hace el grupo de la Caixa. ¿Qué es? Se lo queda a CaixaBank en la cesión de remata tercero, se lo pasa a Publicente dice, no tenemos más interés en el procedimiento, el archivo. Archiva, luego se lo pasa a Coral Homes y Coral Homes te pone el juicio verbal por precario
contra ignorar a los ocupantes. Como que ignorar a los ocupantes. Si yo llevo viviendo en esta casa 35 años, ¿qué es eso de ignorar a los ocupantes? Pero claro, así que hace ver como que eres ocupante, ¿eh? Y que no sabe nada de ti. Y además puede aplicar los artículos que aplica, evidentemente. Que si te pusiesen todos los nombres, entonces no podría aplicar. Y entonces archivaron el procedimiento. Y yo, rápidamente, Ricardo, eso sí, muy rápido, porque conoce mucho de tecnología tal cual, y lo buscó todo el interés, pum, y se presentó la moratoria. Que vino Fernando Cava y dijo, es temporal pedir la moratoria. La moratoria todavía no es el momento de pedirla. A los 4 días dicta el decreto de archivo del procedimiento. ¿Esto qué es? Y entonces, recurso directo de revisión. Se plantea el recurso directo de revisión frente a ese decreto. Dicen, primero, no se ha visto el recurso de vencimiento anticipado porque es de una sociedad del hermano de Ricardo, de Cordelia, la sociedad, y entonces no la considera, ella era hipotecante no deudora, o sea, garantizaba con su casa, pero no la consideran como consumidora, porque dicen que el dinero fue por una sociedad. ¿Quiere que ver? Se lo puedo sociedad. Y la pensionista esta lo garantizó con su casa, es consumidora, ya está. Pero no la quieren considerar. Entonces se alega eso, recurso directo de revisión. Viene Agustín Gómez Salcedo y dice, para ganar ya de lo último que hizo, porque eso lo hizo en noviembre del año pasado, noviembre o principio de diciembre, con ella se marchó. Y dice en un auto, no, desestimo totalmente el recurso directo de revisión y íntegramente, como pone el verifico. Pues, tiene razón, que tengo mucha costumbre. Viene claro, me deja la pierna. Íntegramente, reconoce íntegramente la palabra de la ministra. ¿Vale? Pues, entonces pone, porque es muy listo. Es que cuanto más listos son. Entonces, ¿qué pasa? Si frente a un auto pone como modo de impugnación un recurso de reposición, tú lo planteas, pero ahí has terminado. Porque el auto que resuelve ese recurso de reposición le toca hacerlo al mismo juez. Ahí muere. Porque ese auto que resuelve el recurso de reposición ya no es apelable ante la audiencia pública. Entonces, dije, no. Porque el final es un auto definitivo, lo que pone fin al procedimiento. Porque ya, una vez que dice que el archivo es definitivo, se acabó la fiesta. Ya no puedes defender, no le hice ni puto caso al juez. Y me plantea recurso de reposición, como hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la que dice que no es obligatorio reconocer y hacer lo que dice en el modo de impugnación de que es una cosa orientativa. Si tú consideras, lo que dice el Tribunal Constitucional, si tú consideras que es otro recurso que tienes que plantear, plantéalo. Y entonces yo planteé recurso de apelación ante el autocarro. El juez, despotricó. Bueno, recurso de reposición, no admitía a trámite. Vale, no admitía a trámite. Planteé recurso de queja ante la audiencia provincial. Y ha llegado, como te dije, acaba de llegar ahora en marzo el recurso de queja resuelto por la sección 13ª de la audiencia provincial, en la que dice estimar, parte dispositiva, estimar el recurso de queja interpuesto por la representación procesal de doña Papá frente al auto dictado por el juzgado de primera instancia número 32 de Madrid de 3 de noviembre de 2022, el cual revocamos, acordando admitir el recurso de apelación interpuesto por la señora tal frente al auto de 26 de julio de 2022 dictado en la presente ejecución hipotecaria número tal. La estimación de recurso determina la devolución del depósito tal. Por lo tanto, ahora está obligado el juzgado número 32 a admitir a trámite recurso, pues eso dice la audiencia provincial, admitir a trámite recurso de apelación, tramitarlo, pasárselo a Burgos Vicente y a CaixaBank para que lo impugne, elevarlo a la audiencia provincial, un ámbito. ¿Sabes lo que ha pasado?
Vicente ha visto esto y lo que ha hecho, a continuación ha hecho un escrito al juzgado y ha pedido el lanzamiento. O sea, en plan sinvergüenza, Golfo. Pero de una entidad financiera te puedes esperar, porque son canallas financieros, ¿no? Es la cosa nuestra, la mafia financiera. Entonces, lo ha pedido. Pero se lo deja regalo de tu madre, ¿no? Ay, ¿qué hay que hacer? No sé cuánto digo. No te preocupes. Porque ahora la audiencia provincial te obliga a eso. No pensaba que se iba a atrever. Pero la gente, cuando este delincuente es delincuente. Y ayer llega la diligencia de posesión, haciéndole caso, la diligencia de posesión de Isabel, que es la madre de Ricardo. Ahora vamos a ser más legales, y decir, oiga, mire, es que vamos a tener que ir por la vía penal, pero si la audiencia provincial ha dicho que tramite el recurso de apelación, ¡cacho golfo! Es usted un golfo. Como dice Boto, golfo, no sé cómo lo dice Javier Mota, no sé cómo dice. Pero vamos a ver. lo ha hecho Fernando Cavada, ni siquiera lo... No, claro, no se haga con los sueldos. Sí, vamos a ver, si es que tiene, bueno, eso es lo que te conté. Si es que este procedimiento tiene la hostia. O sea, ante el auto, un auto que dictó el Agustín Gómez Salcedo, planteó un recurso de aclaración, corrección y subsanación. Eso lo tiene que resolver frente a que ha hecho la resolución. Ha hecho un auto, tú lo planteas, un escrito de aclaración, pero para que aclare y subsane ese auto y lo tiene que responder el juez. Entonces, claro, él ya se perdió. Entonces había un juez sustituto. Y se ve que lo vio y dijo, uy, madre mía. Y entonces cogió y le pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le prorrogase a Agustín Gómez Salcedo la estancia del juego 32 para que respondiese el escrito de aclaración, corrección y subsanación. Yo no sé cómo mandar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque mandaba la respuesta. Y entonces le respondió que no había, que ese señor ya se marchaba y que por lo tanto no prorrogaba la solicitud que le hacía, porque viene el nombre del magistrado, y no lo prorrogaba. A lo mejor ha sido él, y que ha dicho no, repártelo, para que ellos sepan, no sé qué. Y el Fernando Cavada ha intentado, a través de una diligencia, soslayarlo y decir, vale, pues esto no va a lugar, te entrega el papelito eso y ya, eso ya está resuelto. ¿Cómo que resuelto? Que me lo tiene que resolver un juez. Él, el Agustín Gómez Salcedo, y si ya no está, el sustituto. Este magistrado o la otra magistrada que sustituta a él, quien sea, pero si usted es un mindungue, que usted no puede resolverlo, pues para mí hay un problema ahí de magistrado que yo que sé que no, para mí que le ha debido dejar a Agustín Gómez Salcedo un marronazo ahí, que debe llegar un sustituto y dice, ¡oh, me voy! Y debe llegar otro porque ya han pasado, ¡uy, me voy! Y entonces, claro, dice, pues yo tengo que sacar esto. Y te intenta sacar en plan pirata, en plan corsario. Esto yo me lo quito por aquí y esto me lo hago así. Usted va camino de ir por la vía penal, por prevaricador. No puede hacerlo. Y esto, que era otra cosa, porque íbamos a hablar también de lo del defensor del pueblo antes de... Este tema de recurso de queja, que es la defensa que tienes frente a juego de primera instancia, que te puede ayudar, el juez ahora, por ejemplo, te dice que no te admite a trámite el recurso de apelación, que lo has presentado frente al auto que ya cierra el procedimiento, y el artículo 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo contempla. Todo aquel auto definitivo o auto que cierre un procedimiento es apelable. Bueno, entonces no te lo admite porque además esto no te admite nada. No te admite nada. Bueno, pues hace recurso de queja. Llevo 6 ganados. El recurso de queja no sé qué. Pues ahora te viene el gobierno, pues hay que leerse, son 160 y tantas páginas. Y entonces tienen colgado el Ministerio de Justicia el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. Entonces, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 494, que es el que habla de las resoluciones recurribles en queja, te decía, contra los autos en que el tribunal que haya dictado la resolución denegare la tramitación de un recurso de apelación extraordinario por infracción procesal o de casación,
se podrá interponer recurso de queja ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado. Bueno, recurso de casación, realidad por infracción procesal, o recurso de queja ante el Tribunal Supremo, recurso de apelación ante la Audiencia Nacional. Los recursos de queja se tramitarán y resolverán con carácter preferente. Pues eso estaba así en el artículo 424. Contra los otros, en que el tribunal que haya dictado la resolución de negar en la tramitación de un recurso de apelación, extraordinaria de infracción o de casación. Y ahora, esta nueva ley que está en el anteproyecto y que por lo tanto hay que hablar con los grupos parlamentarios, de eficiencia procesal, encima te habla de eficiencia procesal, a ellos. Te dice, en el apartado 86, se modifica el artículo 494 que queda redactado como sigue. Artículo 494, resoluciones recurribles en queja. Contra los autos en que el tribunal que haya dictado la resolución de negar en la tramitación de un recurso de casación, se podrá interponer recurso de queja ante el órgano que pueda resolver el recurso no tramitado. Te ha quitado de la infracción procesal, que bueno, que va junto con el recurso de casación al Tribunal Supremo, pero te ha quitado el recurso de apelación. O sea, que ahora, por ejemplo, te viene una María Coba o un Agustín Gómez Acedo o cualquier paquito y te dice, no la admito al trámite de recurso de apelación y te quedas indefenso. Esto es vulnerar los derechos de defensa de la gente. No me quito, ¿usted por qué me quita el recurso de apelación de aquí? ¿Para qué? ¿Para sostener un poco más los procedimientos de ejecución hipotecaria? Pues claro, ahora le va a tocar, es que no le queda otra. Tiene que acatar lo que le dice la audiencia provincial. No, usted no. El magistrado que esté, claro, ni se sabe, porque ha pasado una, ha pasado uno, no se quiere estar ahora. Tendrá que tramitar el recurso de apelación. Le guste o no le guste, que se la mande a la audiencia provincial. Coño, se lo tiene que hacer. ¿Cómo que dicta usted la posición? ¿Para dentro de un mes dictar el lanzamiento? ¿Usted es gilipollas o la da una ley? Bueno, pues eso. Pero claro, te viene el Poder Legislativo y te hace estos juegos. Te quita el recurso de apelación. En este caso, esta mujer se habría quedado en defensa. Dice Agustín Gómez Acedo, no admito el trámite de recurso de apelación. No puedes hacer recurso de queja, pues hago la fiesta. Y ahora no tendría defensa. Pero es lo que alguien, el legislador, entienda. De momento no es el legislador, de momento es el gobierno, de momento es un anteproyecto, de momento todavía no habría que hablar con Rafa Mayoral, decirle que estáis negando a la abeja. Por eso no hables, porque eso no te va a hacer ni caso. ¿Estáis tontos? Recortar los mecanismos de defensa, eso es eficiencia procesal. O sea, si quieres que haya menos juicios, si quieres que los juicios sean más cortos, pues a esos delincuentes que provienen del sistema financiero, ponles una brida. Exactamente. Para que no delincan y con eso vas a ahorrar muchos procedimientos judiciales. Pero como esta, te han colado unas cuantas en el anteproyecto este, por lo tanto hay que mirárselo y no permitirlo. Y hablar con los grupos parlamentarios y decir, oye, no, que no pasa con esto. Y sobre todo, coño, parece mentira que Rafa Mayoral ha estado sentado con nosotros, joder, que permita estas historias. Decirle, tío, que tú te consideras un prestigioso jurista. Sí, vale, ya, en defensa de los derechos humanos, no permitas estas tropelías, además de un gobierno progresista, que te dije, Mira, si está abierto el proyecto a la tramitación pública. No lo sé. Yo creo que no. Pero bueno, se puede mirar. Sí, porque si se abre a opiniones públicas, igual que hemos hecho con los anteproyectos, con la ley de vivienda, presentar nuestras propias alegaciones. Hay que leerse todas, claro, y sacarle todas las historias. Las alegaciones que presentamos serían con copia de los grupos parlamentarios, porque oiga, mire, que hemos estas alegaciones porque ustedes, en nombre de la eficiencia procesal, lo que están haciendo es eliminar los pocos derechos que todavía tenemos a la hora de defenderlo. Esto había pensado en planteárselo a Ángel Gabilondo también, para que haga otro escrito. Yo creo que lo va a admitir a trámite, porque esto no es una cuestión judicial, esto es una cosa del legislativo, para que se lo pase al Ministerio de Justicia, porque hace más fuerza que nosotros. Si lo van a hacer todavía anteproyecto, no sé. No creo que lo haga. Porque ese anteproyecto todavía no ha entrado ni en trámite. No. Va a negárselo. No, porque no sé si él todavía tiene capacidad de intervención. Porque es un anteproyecto, todavía no es proyecto de ley, todavía no está entregado. Sí, pero que es bueno que le tiene toda atención.
No sé, hay que Hombre, mirarlo, a ver si está cerrado ya el tema de las enmiendas. Por ponerle. Está cerrado las enmiendas. Nosotros, vamos a ver, se le ha planteado, que unos cuantos se estuvo allí ante el Defensor del Pueblo, otra historia, que es el tema de la moratoria. Se hizo un escrito por otra injusticia de la Ley 1/2013, del artículo 1, en aquel que te dice que solamente se puede pedir la moratoria en el lanzamiento, o la prórroga, que ponen prórroga en el lanzamiento, personas que están en exclusión social, vulnerables, etc. Pero el deudor hipotecario, y sin embargo pone que el préstamo se te haya concedido para la adquisición de la vivienda. No, eso está mal. Porque estamos hablando de deudor hipotecario, no deudor financiero. Tú, Isabel, puedes tener, por ejemplo, un hijo, ha pedido un préstamo para el negocio, por ejemplo, y tú le has garantizado con tu casa. No ha podido pagar el préstamo, te han ejecutado la casa, te la han subastado. ¿Por qué no te puedes acoger tú a la moratoria en el lanzamiento? Tú eres la deudora hipotecaria. Tu hijo será el deudor financiero. Él debe el dinero, pero tú tienes que garantizarlo con tu bien inmueble. Por lo tanto, eres el deudor hipotecario. Y es que es una ley para el deudor hipotecario, no para el deudor financiero. Y entonces, se ha pedido que se cambie eso, incluso se le ha dado unas palabras orientativas para que lo cambie y lo ponga otra cosa. Se le mandó, lo admitió a trámite del Defensor del Pueblo. Sí que es verdad que en el mismo día, ahora sí que está tardando en contestarlo, en el mismo día mandó el escrito, eso fue el 19 de noviembre de 2022, mandó el escrito a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, tardó en diciembre, tardó un mes, el 23 de diciembre, tardó un mes más o menos en contestar el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, pero estamos a la espera. Hemos hablado y nos han dicho que están redactando el escrito, porque nosotros no tenemos acceso, no podemos tener acceso ni al escrito que ha hecho el Defensor del Pueblo a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, ni el escrito que ha hecho el Secretario de Estado, porque dice, no sois parte, por lo tanto no. Pero ahora nos van a trasladar lo que ha dicho el Secretario de Estado con respecto a esto. Dicen que están redactando el escrito y dicen que en los próximos días os llega. Entonces, vamos a ver si que lo cambien, porque es que, ¿qué pasa con los hipotecantes no deudores? ¿Qué pasa con los avalistas? Es que eso, como se le ponía, eso choca, es inconstitucional, choca con el artículo 14. Y con lo que unimos en la misma figura, el hipotecante financiero, el deudor financiero y el deudor hipotecario. Yo la hipoteca que tengo ejecutada, la pedí cuando mi casa ya era mía, la cambié de banco. Yo la tenía en un banco y la contraté con otro banco, con lo cual 6 años después, de cuando me compré la casa, con lo cual la hipoteca que se me ejecuta no es la que pedí para comprar mi vivienda. Con lo cual, si yo pido la moratoria algún día, no voy a decir una leche, porque mi hipoteca ejecutada no fue para la adquisición de la vivienda. Y eso antes no lo hacían, pero lo empezó haciendo el Agustín Gómez Alfredo. A mí me lo hizo. No, es que el dinero no fue para comprar la vivienda que sea subastada. Pero ya, ahora se ve que a la hora entre todos, ya es habitual que te hagan eso. Que la hipoteca no. Ha habido algún caso ahí en la plataforma, Alguno dice. Últimamente. Unos cuantos, que rápida dice, no, pues el dinero, claro, los hipotecantes no deudores, pues ahora ha sido el caso del dinero de los padres, no les han rechazado la ESA, porque claro, el dinero iba a una sociedad hostelera, ellos se garantizaban con su casa, se las han subastado, han pedido la moratoria porque les echan. Han pedido la moratoria y dicen, no, pero es que el dinero no iba para comprar los inmuebles. Pero oiga, yo soy el hipotecante, no, yo soy el deudor hipotecario, yo soy el hipotecante no deudor, la figura de hipotecante no deudor. ¿Por qué el hipotecante? Vamos a ver. Artículo 14 de la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley. ¿Por qué el que es deudor financiero y deudor hipotecario sí que puede hacerlo? Y el que es deudor hipotecario porque es hipotecante, no deudor, porque el dinero no se lo han dado a él, se lo han dado a su hermano, o se lo han dado a su hijo, pero él ha garantizado con su casa. Yo no tengo derecho a la moratoria. ¿Por qué?
¿Pero por qué? A mí me van a echar de mi casa igual que a ese señor me van a echar de su casa. Yo recordé ahí los temas de luz. Eso lo tienen que modificar. Uno vino ayer y otro hace días que no viene. Ana. Uno vino ayer. ¿Pero de qué? De UCI. Por el problema de la moratoria. Vale, pero por ahora la moratoria que no se la concedían por esta historia. Sí, por esta historia. Eso es muy grave. Yo creo que ha habido cientos y cientos y cientos, por no decir miles de casos, que no se le han concedido injustamente. Porque además la ley lo dice. Es para el deudor hipotecario que está en exclusión social. Joder, pues deudor hipotecario. A mí no pone nada más. Pues deudor, ¿y el hipotecante no deudor qué es? Deudor hipotecario. ¿Qué es un avalista? Deudor hipotecario. Porque el padre no, es que me ha puesto mi hijo como avalista, pero a la hora de la verdad te puede invitar a la casa. Ah, como no es para comprar la casa de la avalista, no puedes pedir la moratoria. Oiga, pero es que yo soy deudor hipotecario. Deudor. ¿Debo con qué? Con la garantía hipotecaria. Y la ley no habla nada de deudor financiero. Habla de deudor hipotecario. Por lo tanto, el hipotecante no es deudor. Y el avalista son deudores hipotecarios. ¿Por qué esa discriminación con el deudor financiero que además es deudor hipotecario? ¿Por qué esa discriminación? Y es que el que hace la ley, algunas veces lo hacen, esto no lo han hecho a mala hostia, claro, hay que quitar el recurso de apelación, eso ha sido a mala hostia. Pero en otros casos, yo creo que es que media neurona no llega ni a una, entonces te hacen las cosas a lo tonto. Es como lo famoso ese de se la adjudica la entidad financiera coma o a cualquiera, hombre, vergüenza. Ya está, en vez de decir como han hecho ahora. O cualquier otra persona física y jurídica, toma por culo. Una pregunta, Miguel, sobre esto. ¿Puede ser lo mismo que esa persona que pide la moratoria le pongan impedimentos porque ha pedido un préstamo para pagar las cuotas que debía atrasadas? ¿Le han ido dando préstamos? Más que pedido que se lo ofrece UCI, por ejemplo. Sí, exactamente. Ya, pero ¿dice para la moratoria? Sí. No, ¿por qué? Y la de ayer, la señora ayer, no sé cómo se llama. Bueno, que ya había venido anteriormente. Esta señora le dijeron que porque la madre había avalado con su piso. No, pero eso era por el código de la No fue por eso, sí. Era el código. Ah, el código. El código de eso que estás diciendo, porque la madre había pagado su piso. No, el código era la moratoria. El código de la El código era. Es otra historia. Son algo de los tres. Pero pueden. Oye, no, pero hay una cosa Que el tema de los precarios. Ya, El tema de los precarios hemos pasado. no, vale, sí, no, pero hay otra cosa mucho más importante, que eso, el procedimiento de ejecución. El otro ya, bueno, lo he tocado de pasada, pero Vaya, ahora, asumo que los precarios vale. es importante. Sí, vale, no te quedas, no tiene tampoco María Jesús tanto problema. María Jesús le van a quitar la casa todos los días. No, venga, que te probo. No, pero hay una cosa muy importante que no me dejaron desarrollarlo en Barcelona, y es muy importante, muy importante. En todos aquellos procedimientos que se han sobreseído y archivado por la Ley 5/2019, y en los que se declara nulo por abusivo el vencimiento anticipado. Que es, todos los contratos ejecutados, todas las escrituras de préstamos y créditos hipotecarios, tienen un pacto que se llama pacto de liquidez, que es el pacto por el que tú le concedes a la entidad financiera la posibilidad de que calcule la deuda. Una vez instala el vencimiento anticipado, pues la deuda mismo, todo el capital, calcule los intereses, remuneratorios, de demora, todas esas cosas. Ese pacto de liquidez está puesto al amparo de la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces, dos artículos, el 572.2 y el 573.1.2. Y dice, el artículo 572.2 manifiesta que podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública, siempre que se haya pactado en el título que
La cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo. Y el artículo 573.1, punto segundo, expone que en los casos a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, 572.2, a la demanda ejecutiva deberán acompañarse, además del título ejecutivo, la escritura con carácter ejecutivo, copia de la escritura con carácter ejecutivo, y de los documentos a que se refiere el artículo 550, los siguientes. Segundo, el documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo. Lo que se está haciendo ahora no tiene amparo ninguno en la ley de enjuiciamiento civil. Se está cambiando el pacto del vencimiento anticipado de las escrituras por el artículo 24 de la ley 5/2019, de forma unilateral. Mira el artículo que ha salido, la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de salir ahora, la tengo que leer, bueno, tengo para leer ahí, hasta una sentencia del Tribunal de Justicia Europea, en la que dice que el cambio unilateral del interés, me parece que es una cláusula de estas tarjetas de crédito de revolver, anula. Anula. Por tanto, esto a ti te están cambiando los pactos que has firmado ante notario unilateralmente porque no te han pedido permiso. Mira que hay dos sentencias que dicen que te pidan permiso, porque además te lo dicen claramente. Es dos sentencias. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de octubre de 2019, asunto C-260/18, el considerando 55, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 8 de septiembre de 2022, asuntos acumuladas C80/21 y C81/21. Punto final número 3. En ambas sentencias se solicita la fehaciente expresión de la voluntad de los ejecutados con respecto a la posible sustitución del pacto contractual de vencimiento anticipado declarado nulo por abusivo por una disposición legal de derecho nacional como es el artículo 24 de la ley 5/2019. Por lo tanto, no tienen tu autorización para el intercambio. Por lo tanto, no se puede realizar, la entidad financiera no puede realizar la liquidación. Y si esa liquidación se ha realizado de esa forma, el juzgado lo que tiene que hacer es una admitir a trámite. Esa es la liquidación que ha realizado el banco. Pero es que luego esa liquidación se la pasa a un notario. Y el notario hace el acta de fijación de saldo. Y el acta de fijación de saldo dentro va una diligencia, que es la que redacta para decirte que esa liquidación está bien hecha. Y esa liquidación está hecha al amparo del artículo 218 del reglamento notarial. Y dice, en su punto cuarto, ese artículo 218 del reglamento notarial, con los documentos contables presentados, el notario comprobará si la liquidación se ha practicado a su juicio en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo. Si el saldo fuere correcto, el notario hará constar, por diligencia, el resultado de su comprobación, expresando, punto B, me salto la porque es el B, que a su juicio la liquidación se ha efectuado conforme a lo pactado por las partes en el título ejecutivo. Pues es que el mismo notario, en aquellos que se ha declarado el sobreseimiento, pero que ya se ha iniciado otro nuevo procedimiento de ejecución hipotecaria, pero ya no en base a la cláusula de vencimiento anticipado, sino en base al artículo 24 de la ley 5/2019, se tiene, el notario también está de alguna forma prevaricando, porque tenía que dar cuenta y decir, no, pero es que usted ha pedido el acuerdo, la firma de la parte prestataria de este préstamo.
¿está cambiando uno de los pactos? No se lo admito. Yo no le hago la acta de fijación de saldo. Y esto es muy importante porque esto anula todos aquellos procedimientos que se están interponiendo ahora. Todos. Esto lo he alegado ya en 6 u 8 procedimientos, porque no es muy reciente, 6 u 8 procedimientos, todo parado. No ha contestado. Hay todo escrito. Claro, es que no hay otra historia. Tienen que, o una de dos, no admitir a trámite la demanda, o decirle a la entidad financiera, o dictar el sobreseguimiento, o dictar el sobreseguimiento del procedimiento. Porque la entidad financiera lo que tiene que hacer es recabar de la parte demandada autorización para intercambio. Cláusula de vencimiento anticipado, artículo 24 de la Ley 5/2019. Y además he escrito sentencias del TJUE que lo obliga a ello. Y además es que las entidades financieras lo hubiesen tenido fácil en pedirles su expresión de la voluntad a la parte, y no lo hacen. Y antes de entrar en lo otro, y además esto es que tiene una segunda parte, pero no me quiero explicar, del código, tiene una segunda parte del Código Civil muy fina. Tiene una segunda parte del Código Civil muy fina que termina en lo siguiente. ¿Lo vas a pasar, Manu? Termina en ¿Lo vas a pasar? una serie... ¿Lo vas a pasar? Lo voy a pasar esto, pues hacer un artículo. Sí. Termina a través del artículo 6.3 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, serán de aplicación las disposiciones del Código Civil sobre la interpretación de los contratos, y hay que basar el artículo 1256, que manifiesta que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Y ahí te pasas al artículo 1261 del Código Civil, que dispone que no hay contrato sino cuando concurre, entre otros, el requisito del consentimiento de todas las partes contratantes. Y de ahí te saltas al artículo 1306.2 del Código Civil, que esto ya es para rematar. Y ahí te dicen, si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observará la regla siguiente. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiere dado en virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido. Entonces se pide al juez, así, con toda la chuleta. Y dado que se ha decidido de forma absolutamente unilateral, sin consentimiento de la parte contratante prestataria, suplir un pacto contractual firmado por acreedor y deudor por una disposición legal de interés exclusivamente para una de las partes, los ejecutados, de forma complementaria, en el escrito, de forma complementaria, deciden reclamar aquellas cantidades abonadas en relación al título aquí ejecutado sin obligación alguna de cumplir con lo ofrecido en dicho contrato, que es... Que no te voy a devolver ni un duro. No que te vaya a devolver un duro. Y la casa, cuidadito con tocarla. Cuidadito con tocar la garantía hipotecaria. A todo esto no hay todavía contestación ninguna. Está todo parado. A esa historia. Está como con los enemigos, está. No, pero es que es muy importante, porque has cometido un error muy grande. Si es que te piden, bueno, vale, sí, mucha gente hubiese dicho, bueno, sí que me lo cambien, otros hubiesen dicho que no, y entonces el contrato nulo, a tomar por saco. Lo que pasa es que los bancos tienen mucho miedo a que el contrato se declare nulo, porque si el contrato se declara nulo, el procedimiento se sobreseta, pero desde ese mismo instante decae la carga en el registro de la propiedad. Porque claro, el contrato nulo desaparece la garantía hipotecaria, te quedas con tu vivienda sin garantía, sin carga del préstamo, pero el contrato ha sido declarado nulo. Lo pones en el mercado a la venta, que intentarían que fuese un lanzamiento de bienes, tal cual, pero yo creo que lo tendrían un poco complicado la historia. Lo pones a la venta y luego le dices, ¿cuánto te debo? 150, toma 150, pero lo demás te lo queda, porque ellos lo que quieren es quedarse con toda la historia. La subasta por el 70%, fíjate. Y entonces tienen miedo a eso, que el contrato se declare nulo. Porque mucha gente diría, una de dos, ¿quieres que se pueda suplir la cláusula de vencimiento anticipado por el artículo 24 de tal? No, eso o que se declare nulo el contrato. Que se declare nulo el contrato.
juez dice que se declara el contrato de autofirme, no lo recurre a la otra parte, pasados los 20 días del día de propiedad, autofirme, a registro de propiedad, quíteme las cartas. Y entonces, tú puedes coger y ese piso venderlo, está libre de perras, lo pones en el mercado y mientras que el otro te interpone otro procedimiento que te tiene que mandar un burofax y te tiene que mandar otro burofax y toda la historia, esa es otra historia. Porque la deuda, si acaso de que se encargue la nulidad del contrato, la deuda no desaparece. No, Lo que claro. desaparece es la hipoteca, es la garantía. Te El banco tendría- te puede reclamar la deuda, pero ya no te puede reclamar la garantía. Pero se tendría que ir a un ordinario. Ahí, Y si hay avalistas, los Se avalistas tendría que ir a un ordinario. desaparecen. Claro, exactamente. Y es que de esto de que hemos dicho del artículo 572.2 y 573.1.2 del pacto de liquidez, si se considera nulo por abusivo el pacto de liquidez, por el intercambio unilateral que ha realizado la entidad financiera, no significa, ¿y ahora qué pasa? ¿Yo no puedo? Sí, pero ya no puedes interponer un procedimiento de ejecución hipotecaria por el apartado 2 del 693. Puedes interponer, que nunca lo hacen, yo no conozco ninguno, puedes interponer un procedimiento de ejecución hipotecaria por el apartado 1, o sea, reclamarle todas aquellas cuotas que están impagadas, por lo tanto vencidas y exigibles, o un procedimiento ordinario, ir a un declarativo y ya está. O sea, tú no te reclamas, él te va a reclamar la deuda, ahora ya sin garantía hipotecaria. Otra cosa que si no tienes otra cosa, te pone un embargo y de ahí a la subasta también llega. Pero ya la garantía hipotecaria decae. Y hasta que te llegue el embargo, si sabes que hasta que te llegue el embargo a la vivienda, te has cogido la vendido. Y los bancos tienen terror a eso. Y los jueces, que son los mamporreros de los bancos, pues dicen, no os preocupéis, que nosotros no preguntamos a nadie, y entonces nosotros hacemos, porque es que tienen narices. Yo he visto demandas en la que el banco dice, como es mucho mejor para la parte deudora que antes de que se declare nulo el contrato se sustituya, pero esto ya es el colmo. Usted dice lo que es mejor para mí, pero ¿quién coño es usted? Si eso lo tengo que decidir yo. Si es que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicen que soy yo el consumidor quien decide. Pues los bancos directamente le están aconsejando al juez que como es mejor que haga eso. Pues es que el banco no es nadie. Miguel, perdona, de la misma forma que un banco a un fondo buitre le vende una vivienda por un 10% de su valor, yo en ese momento podría vender la casa por un 10%. Tú podrías, vale, ahí tendrías la agencia tributaria. Tendrías un valor de referencia, no puedes venderlo por un 10%. Aparte que por las viviendas, vamos a ver, no es lo mismo lo que es un crédito o un préstamo de consumo personal que un préstamo con garantía hipotecaria. Un préstamo con garantía hipotecaria no conozco que se vendan por el 10% a un fondo buitre. No. Se venden con un descuento del 30, 40, no sé si algunos llegan al 50, pero además tienen una garantía hipotecaria, coño, que eso vale mucho dinero. Pero los personales sí que sé que se venden hasta con un 95% de descuento. Realmente el que lo compra, los fondos que lo compran mejor por un 5, un 10% de su valor. La pregunta es, yo sí quiero vender eso a un primo, a un hermano, a un amigo. Ya, pero es que hay unos valores de referencia. Que La entonces, agencia tributaria tiene unos límites por debajo que... eso sí que puedes hacerlo. Si tienen un valor de 130, y ahora quieren aproximarlo más al valor del mercado, pero bueno, si tienen un valor de 148.000 euros y la vivienda vale 220.000, tú dices 148, pues se lo he vendido en 148.000. Bueno, está por encima del cacharro. Si te quieren hacer una complementaria, que tú lo has vendido por encima. Tú has cogido, se lo has vendido, hay una cosa, un dinero en A, otro en B, no sé qué, pero no, me ha dado 148.000, se cumpla. Simular una fuga rápida, una Pero no puedes hacerlo eso del 10% y eso no puedes hacerlo. Porque, sí, luego te viene, claro, luego te viene Paco con la rebaja. Luego esto la corona que se considera la plataforma. Y luego te dan la oportunidad. La plataforma de comunidad de
eso de la... No, bueno, hay gente en miseria y que hago en este país que tenía su desespero. No pasa nada. Bueno, y en cuanto a los verbales por precario, a los juicios verbales por precario, vamos a ver, eso es un fraude que comete las entidades financieras. Normalmente en estos momentos lo comete un determinado grupo, que es el Grupo La Caixa. El Grupo La Caixa, que en los procedimientos de ejecución hipotecaria se queda la entidad, que es la ejecutante, CaixaBank, se queda con el inmueble en la subasta, cada vez menos, porque ahora, como ya han subido tal y cual, pero antes eran desiertas, se lo quedaba mucho. Luego en la cesión de remate se lo pasan a Budicenter. Este caso que hemos hablado antes, el de Isabel, iba por ese lado, por eso se archivaba. Lo que pasa es que, como ha visto que había que tramitar una recurso de apelación de lanzamiento, pero lo normal es que se archiva, luego le pasa a Gramínea, a Coral Homes, a una de las entidades estas que son marcas, pues no son entidades. Coral Homes tiene, según el registro mercantil, 0 trabajadores, y en estos momentos, a fecha de hoy, tiene 125 apoderados. De los apoderados está CaixaBank, CaixaBank no sé qué, Legati Incomodi o no sé qué, Tecnomatrix, que es la empresa que le hace la gestión a Servihabitat, también es apoderado, G5, que es un API de Servihabitat, o sea, son ellos mismos, el grupo BC, que también es otro, gestora del grupo, o sea, son empresas y personas, que no todos son empresas, también son personas, pero eso habría que investigar la historia. Porque yo creo que una vez veis la cantidad de sociedades, de despachos, de gestores que hay, y yo creo que en la venta de un inmueble lo que hacen es, este se queda un poquito, este se queda un poquito, este se queda un poquito, y para repartirse. Pues se puede hacer directamente. Oye, tú cuando yo le compro un piso a Maribel y yo, pero si Maribel es el Grupo La Caixa, pregunta, el inmueble lo tiene Coral Homes, pero no puedes negociar con Coral Homes porque Coral Homes no existe. Lo reconocen, es una marca de Servihabitat. Entonces, lo tienes que hacer con Servihabitat, pero lo tienes que hacer a través de una esta que es Tecnotran. Pero luego la gestión y los contratos, eso lo tienes que hacer a través de G5, que es el API de Servihabitat. Total, que te están metiendo, y despachos de abogados que tienen también, de unos cuantos, te están metiendo en una serie de historias que es que te vuelven loco, porque te rodean por todos los sitios. Te dicen, oiga, si yo quiero llegar a un acuerdo con la adjudicataria, con el que me viene en el registro de la propiedad. Pero bueno, entonces lo que hacen es eso. Luego se lo pasan a esta sociedad y hacen ver como que esta sociedad no sabe nada del procedimiento de ejecución hipotecaria. Y entonces te plantea un juicio verbal por precario de desahucio contra los ignorados ocupantes. Eso es un fraude de ley y un fraude procesal. Pero no es que lo diga yo. Fraude procesal lo digo yo, pero fraude de ley no. Tengo un montón de autos y sentencias de las diferentes secciones de las audiencias provinciales en que dice que cometen fraude de ley. Lo dicen que cometen fraude de ley. Porque tenían que haber estado en el lanzamiento de la ejecución hipotecaria, y no en interponer otro procedimiento, otro proceso de juicio por precario. Pero se me ha ido el santo al cielo. Quería decir una cosa. Fraude de ley, bueno, vale, fraude de ley. Y hay dos sentencias muy importantes del Tribunal Supremo, que son las sentencias número 719/2021, Sala de lo Civil, sección primera, de 25 de octubre de 2021, ¿no? Y la número 771/2022, de hace poco, del Pleno de la Sala Civil de 10 de noviembre. En la que te hablan de fraude de ley, se comete fraude de ley.
porque se hace para evitar que pidas la moratoria en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Entonces, para evitar que te quedes ahí, claro, están viendo 2013 a 2015, 2015 a 2017, 2017 a 2020, 2020 a 2024, y ahora de 2024 no sé qué. Y de vale, pues lo saco de ahí, y ya no pueden pedir la moratoria, porque la moratoria es para los procedimientos de ejecución hipotecaria. Entonces, ahora, espera un momentito. Ahora, como han visto que es fraude de ley, ya están dictando sentencias, tanto las audiencias provinciales en Madrid, en la audiencia provincial de Madrid hay un montón de secciones, no todas, porque hay algunas que dicen, no, esto solamente es para los procedimientos de ejecución hipotecaria, pero ya hay un montón de audiencias provinciales, la 9, la 10, la 14, la 18, la 19, que te están dictando sentencias diciéndole, vale, en el juicio verbal por precario no se puede reclamar la moratoria, pero cuando salga la sentencia y sea firme y se solicita la ejecución de la sentencia para que te echen de la casa, ahí ya puedes plantear o solicitar la moratoria, igual que en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y eso lo dice también la sentencia del Tribunal Supremo. Dice, no puedes quedar, lo dice claramente, lo veo, no puedes quedar en peor situación bueno, lo tenía por aquí, que no podías quedar en peor situación que en el procedimiento de ejecución hipotecaria. No, por aquí. Bueno, te dice, entonces que también te reconocen que lo puedes reclamar, pero en ejecución de sentencia. No en el juicio verbal por precario, en ejecución de sentencia. Pero entonces, esto es lo de es que tiene el juicio verbal, que al final iba a eso, pero se ha cortado mucho, había muchas cosas de las que hablar. Hay una cosa que, a renunciar a solicitar el archivo del procedimiento, de hecho lo que hacen es renunciar a la profesión, renuncian a la profesión. Pues no lo piden, ¿no? No, que no lo piden en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Claro que sí. Es implícito, o sea, sí. No, es explícito. Explícitamente, cuando piden el archivo del proceso, dicen renuncio a reclamar la posesión. O sea, no es implícito, es explícito. Porque a más. O sea, sí, no, si estimas explícito, o sea, han renunciado, de hecho, no pueden solicitar. Por eso no te la solicita. Sí, por eso, normalmente, la persona que es la adjudicataria en la ejecución hipotecaria no te plantea el juicio verbal por precario, te lo plantea otra entidad. He cogido, Vicente, por ejemplo, he cogido y se lo he pasado a esta Juana Jón, que no sé quién es, bueno, por eso cógete las cuentas anuales de CaixaBank y verás dónde está Raminia Jón, dónde está Coral Jón, dónde está Vicente, dónde está... Son del grupo La Caixa. Miguel, que eso es importante. En la página, en CaixaBank, en su propia página, si tú miras el organigrama de la empresa, aparece Coral Jón. Sí, se ha presentado. Y si vas a por eso. Se ha presentado y por eso se considera fraude. No puede, lo de los ignorados ocupantes ya se lo han tumbado. Pero además es que lo de los ignorados ocupantes tiene muchos problemas. Tú vas contra los ignorados ocupantes, vale, no están en casa. Va el oficial judicial que te lo ha mandado, en mi caso, de Juan Manuel, de su superioridad. Le rellenan y le dejan en el buzón para que vaya a recoger. Bueno, pues no va a recoger en esos días, que le dan 3 porque no estaban aquí, y entonces cuando lo recoge, da igual. Bueno, no ponen el juzgado, ni ponen el procedimiento, ignoran los ocupantes, vale. Se va a la oficina de información de poeta Joan Maragall y te ponen DNI para ver los procedimientos que tiene, ahí te vienen. Pero claro, no vienen.
Porque no va su nombre, ignora a los ocupantes. Y no tiene forma humana de saberlo. No tiene forma humana de saber a qué juzgado me tengo que dirigir, de qué procedimiento estamos hablando, nada. O sea, eso de ignorar a los ocupantes tiene muchos problemas. Pero además es que para aplicar la legislación que aplican ellos, en la que se amparan, tienen que ser ignorados los ocupantes. Porque no vale que vayan contra las personas que vienen de la ejecución hipotecaria, porque ya no podrían aplicar Pero la historia de hipotecario. Sí está mi nombre. En mi precario yo sí figuro. Dice, mi nombre más ignorados ocupantes. Vale, pues eso, ¿qué entidad te la ha puesto? No, pero Caixa no te ha puesto. Bueno, Corazón. Ah, ¿es Corazón tú lo digo también? Pues el Corazón, vale, pues ¿y cómo va la historia? Pues no lo conozco. Da igual, digo, bueno, pues no interrumpo. Bueno, si sirve de algo a alguien, da igual. Bueno, pues sí, sí. Ya estoy esperando la vista. A la vista. O sea, te la han puesto, no ha habido todavía ejecución de sentencia ni nada, estás en la primera parte. Vale, vale. Ya sabes que en la ejecución de sentencia te ampara tanto la jurisprudencia que hay en la Audiencia Provincial de Madrid, Sí, he presentado. como hay en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ya tiene dos sentencias. No tenía ninguna del Supremo, ¿las tienes ahí? Sí, sí. Dime, perdona, Digo, cuáles son las sentencias. ¿Del Tribunal Supremo? Sí, bueno, las he dicho, pero... Luego hablamos también. Bueno, las he dicho, esperáis a que se cuelgue el vídeo. Venga, apunta. A ver. Va. Sentencia número 719/2021. 719/2021. De la Sala de lo Civil, sección primera. Sección 1. De 25 de octubre. Y la más reciente, la 771/2022, 771/2022 del Pleno de la Sala Civil de 10 de noviembre. ¿También se queda primera? No, del Pleno de la Sala Civil, del Pleno de todas las secciones. Una cosa importante, porque creo que es importante. Solo voy a recordar la hora. Son las 2:30. Sí, por eso. Queda. Me digo porque me lo hizo a mí, pero intuyo que lo ha hecho a todos. Yo siempre voy de avanzadilla. Vale, yo, mi comunidad de propietarios, Escuchamos a Eva, por favor. María Jesús, que te importa mucho. Es que, aunque parezca imposible en mí, no puedo gritar. Corazón escribió a mi comunidad de propietarios diciendo que desde entonces ellos eran los propietarios del inmueble para que les pasaran los recibos. Me imagino que eso lo habrán hecho a todos los que ya estemos por precario. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tienen la fecha en que dicen haber comprado a CaixaBank es 1 de enero del 18. A Vicente. 1 de enero del 18, por ejemplo. Pero la carta a los vecinos, el escrito a la comunidad de vecinos, siempre es por lo menos 1 año y medio anterior a esa fecha. Entonces, creo que es muy importante primero decir, como ahora dices, ignorados ocupantes, si ya te estás refiriendo aquí, y 2, como dices, no tener nada que ver con CaixaBank y no saber nada y que te has encontrado este pastel cuando tú hace 1 año y medio antes de comprar la Que no vivienda. era tuyo, era el licenciado. Ya, exacto. Pero tú como Coral Home, firmando Coral Home, ya has escrito a la comunidad de propietarios diciendo que esa vivienda es tuya y pidiendo que te pasaran los recibos. De todas formas, mira que Digo, me para extraña, que lo mira consideréis. que me extraña lo que me estás diciendo en el sentido de que le pasen los recibos. En mi caso, Corazón debe años, miles y miles de euros debe Miguel, a la voy comunidad. a ser una mala pícola. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que te extrañaba que no hubiera recibido el tocho y me decías, a ver si te has despistado? Y después ha habido 2000 más que ha salido la subasta sin que
pasan primero las cosas raras, que no le pasan a nadie, y luego ya conmigo experimentan. Y con respecto a esto, no solo, porque eso es muy importante, y eso hay que alegarlo, porque Coral Homes alega que es un comprador de buena fe. Por eso yo digo Pero es esto. que Coral Homes no es comprador. Coral Homes no va a buscar ni a CaixaBank ni a Bill Center a comprar los inmuebles. Los inmuebles que tiene Coral Homes son cedidos como aportación a su capital social por Bill Center. No es una operación de compra, y mucho menos de un tercero de buena fe. O sea, Coral Homes no ha comprado esos inmuebles. Es que Building Center, en forma, que es la propietaria original, porque es a quien se los cede el CaixaBank cuando consigue la publicación. Y Building Center hace una aportación al capital social de Coral Homes en forma de inmuebles. Esas son las escrituras que están, porque si lo veis... No es que haya una aportación a Coral Homes, es que Coral Homes se funda, que es por todavía esa, pasa más. sí, pero es una aportación al capital social por parte de Building Center. Que eso, Es que Coral es una marca. Sé que realmente quien está detrás de eso es Serviavita. Pero No te vas a venir a Burgos 12 y te ves como en la planta 18, en la 17 y en la 15 están en el apartado A, B, porque se ve que están ahí, se ve diferente. Está Serviavita. Busca Coral. En el staff que tiene Coral. Pero aparte con lo de la aportación, joder, te tengo que enviar documentación para que la uséis. Y luego hablamos, si quieres, María Jesús, al cabo de la, pero es que no me acuerdo ahora qué es, pero con el tema de la aportación he localizado un documento donde dice explícitamente que es aportación, porque como ellos dicen, igual Siempre aparecen las notas simples. es posible. En las notas simples, cuando aparece el titular registral, ahí te aparece esta fecha por aportación. Es posible que sea ahí. Pero porque como ellos dicen que no es interesante, que tú alguien que no tiene nada que ver, te lo encuentras por la calle y te hace una aportación sin tener nada que ver. Bueno, el tema de juicio por precario es más largo, hay más cosas para la próxima. Queda un poquito de este tema, el juicio por precario, pero para la próxima, porque se dice que son las 2:30 y no quiere estar hasta las 4. Dice Javier. Que tienen que cerrar el tiempo. Hay que cerrar el chiringuito. Que lo de los talleres, porque esto, no olvidemos que no deja de ser lo que se está concebido como un taller de formación. Los talleres que antes se hacían más a menudo y ahora llevaban mucho tiempo sin hacer. Lo que se trata es de recuperar la costumbre, porque en las asambleas sabéis que no da tiempo, que en las asambleas, entre informar de la actualidad cotidiana, ver los casos y llegar a casos nuevos, que ahora tienen casos nuevos, y el poco tiempo que queda para ver las consultas de los afectados, se nos va el tiempo porque no da para más. Acogida está para lo que está. Entonces, recuperar, a ver, tampoco hace falta hacer un taller cada 15 días, pero sí de vez en cuando, porque aquí lo hacemos con más tiempo, con más calma y sobre temas específicos. Entonces, como el tema de los verbales por precarios no se va a agotar, porque esto va a seguir así, ojalá y no vaya peor, pues tendremos que dedicar... Hablaremos de la figura del liticonsorcio pasivo y veremos que cuando reclaman, tienen que reclamar a todos, porque luego está el derecho de defensa. No vale que vaya contra ignorados ocupantes, sino para todos aquellos habitantes del inmueble, no solamente los ignorados ocupantes. Entonces está la figura del liticonsorcio pasivo, pero Juan Carlos continuará. Sí, me da